Ultra Casanare, vamos por más. Hola, hola, buenos días, bienvenidos a Terapia. Hoy nuevamente en nuestro programa aquí muy contentos de estar acompañándoles en sus casas mientras ustedes hacen el almuerzo, mientras hacen otras actividades. Nos acompañan también en este tema para que hablemos de la salud mental, de la importancia que debemos darle a la salud mental. Hoy tengo un invitado muy especial y quiero que ustedes nos hagan preguntas. Aprovechen este espacio, pregúntenos y cuéntenos también qué otros temas les gustaría que habláramos. Hoy el tema es ¿cómo identifico en qué momento debo ir a terapia? Y de eso vamos a hablar este tiempo. Pero antes quiero darle el agradecimiento a Gregory Solís, que está aquí detrás de cámaras, a todo el equipo, a Jenny Orozco, a Adrián Cepeda y por supuesto a la Dirección General Adriana Costa, quien nos ha cedido este espacio para que estemos todos los martes y jueves hablando de salud mental, un tema que hoy en nuestro departamento está bastante afectado y si todos nos unimos, compartimos esta información, podemos llegar a más personas y por supuesto ayudar a disminuir estos indicadores que están siendo o nos están dejando en primeros lugares a nivel nacional. Bueno, vamos a entrar en materia. Bienvenidos a Terapia, es el programa por el cual vamos a estar acompañándolos todos los martes y jueves. Quiero que lo recuerden y que lo pongan ahí como en su calendario, que no se pierdan el programa, porque siempre vamos a traer invitados de lujo. Y hoy tengo aquí mi invitado es Óscar Moncaleano. Él es psicólogo, especialista en infancia y es profesional de apoyo de la Secretaría Departamental de Salud, pero también es docente catedrático de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Bienvenido, Óscar, y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Belsi, muchas gracias al programa por la invitación. Realmente estos espacios son muy importantes porque cualquier esfuerzo que se haga por mejorar la salud mental del departamento siempre va a ser bienvenido y nunca va a ser suficiente para poder hacer el acompañamiento a todos estos temas que a veces son tan complejos y que la comunidad en general a veces no sabe ni cómo trabajarlo ni qué pensar frente a las situaciones que se presenten. Cómo abordarlo y cómo identificar ese momento en que me estoy sintiendo tan mal que no sé ni qué es lo que siento y tampoco sé qué hacer, ¿cierto? Entonces por eso es tan importante que hoy aprendamos a identificar en qué momento yo debo ir a terapia. Gracias a Ultra Casanare por el espacio y amigos, los invitamos a compartir esta información. Déjenos su comentario aquí abajito en las redes sociales. Estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook y en YouTube como Ultra Casanare, así que ustedes nos pueden ayudar a compartir en todas las redes sociales. Pónganlo en sus estados también. Tomen un screenshot o un pantallazo, diríamos nosotros, una foto y compártanlo en sus redes. De esta manera nos ayudan a llegar a muchas más personas que también necesitan esta información. Bueno, Óscar, cuéntanos, ¿cómo yo identifico en qué momento debo ir a terapia? Bueno, primero tenemos que dar un poco el contexto de qué es lo que está pasando con el departamento y con Colombia. Desde el ministerio, hace unos años, se ha venido presentando como ese análisis, esa lectura frente a lo que está pasando en la salud mental. Y para nadie es un secreto y eso no es necesario que tengamos una estadística a la mano, que seamos un poco técnicos para entender que estamos a puertas de una pandemia en salud mental. Y yo sé que la palabra pandemia, por lo que acabamos de pasar, es bastante llamativa y genera mucho temor, pero definitivamente tenemos que ver lo que está sucediendo en nuestro departamento, sobre todo en Casanare. Solo es entrar a Facebook, entrar a cualquier red social y vemos todo lo que está sucediendo. Nosotros desde la Secretaría lo vemos todos los días, con lo que antes no pasaba, ¿no? Antes no era tan común estos casos de ideación suicida, de conductas suicidas, de violencia intrafamiliar. Sí se daban obviamente, pero no en la medida que lo estamos tomando hoy. Entonces, y el tema de ansiedad, porque hoy vemos cómo las personas de verdad están en ansiedad y esta mañana justamente veía un artículo y hablaba de la ansiedad y son 264 millones de personas en el mundo están en estado ansioso y eso me impactó. Muy tempranamente estaba leyendo porque estaba generando contenido para mis redes sociales y veía eso y yo dije, santo Dios, tenemos que hacer algo más adicional porque de verdad todas las personas que están pasando por esta situación
no saben ni cómo manejarlo, ni cómo, ni qué hacer en estas situaciones. Entonces, súper importante este espacio que nos ha dejado Ultra Casanare, nos ha regalado, nos ha invitado Ultra Casanare para compartir esta información y llevarla a ustedes para que podamos dar esos tips, esas herramientas, esas estrategias que les va a servir para mejorar esas situaciones. Entonces, volviendo a la pregunta, Belsi, que tú me hacías, para poder entender la importancia de ir a psicología o a psiquiatría o cualquier otra línea de la salud mental, tenemos que entender ese contexto en el que estamos. O sea, no podemos desligar nuestra salud mental de nuestro contexto, de lo que está sucediendo en el departamento, de lo que está sucediendo en Colombia, de que estamos teniendo un coletazo de todo lo que tuvo que ver con la pandemia del COVID, con lo que está pasando a nivel económico en el país, con, bueno, todas estas transiciones que se están dando. Y ahí tenemos que entender en el contexto en que estamos y entender cómo nos afecta eso a nosotros a nivel individual y no desligarnos de eso. O sea, como que no tratar de pensar que somos ajenos a nuestra realidad y que eso no nos afecta. Ya entendiendo eso, empezamos a analizar cómo está nuestra salud mental. Entendiendo pues qué ha pasado antes, cómo me sentía yo antes de, por ejemplo, la pandemia, cómo me sentía yo antes a nivel emocional, cómo eran mis relaciones interpersonales, cómo era mi relación con mis hijos, cómo era la relación con mi trabajo, con mis compañeros, etcétera, y empezar a hacer un análisis de cómo era yo antes y cómo soy ahora, qué está pasando ahora, cómo me siento yo ahora, y saber, y es muy importante, y eso es como la base de la psicología para nosotros empezar a regular si alguien tiene realmente un trastorno, hay alguna problemática en salud mental, que es lo que nos compete el día de hoy, saber qué tanto se ha afectado mi cotidianidad. Entonces, ese comparativo que yo hago de la historia de cómo yo era antes, cómo me relacionaba a nivel laboral, cómo me relacionaba con mis hijos, con mi esposo, con mi pareja, etcétera, y cómo lo hago ahora, tiene que ser esa lectura. Cuando yo hago esa lectura y veo definitivamente que ha habido cambios muy sustanciales, o sea, que estoy a puertas de una separación, que se ha presentado violencia intrafamiliar en mi casa, que estoy maltratando a mi hijo, que estoy haciendo ciertas acciones que no, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, empecé a fumar marihuana, empecé a tener consumo de sustancias psicoactivas, me volví agresivo, estoy con una relación pésima con mis padres, pues ya esto definitivamente tiene que ser un indicador de que algo está pasando con mi salud mental, y ahí empiezo yo a afanarme que necesito un espacio terapéutico serio, técnico, basado en la evidencia, con psicólogos, psiquiatras, y de ahí necesito empezar terapia. Creo que es nuestro punto de partida el día de hoy. Genial, genial, porque tú dices algo importante y es eso, o sea, es ir al psicólogo. No es que yo veo un video en YouTube porque ya me siento mejor hoy. Sí, pero mañana ¿qué va a pasar? No, es que yo fui y hablé con mi amigo y mi amigo me escuchó. Genial, es bueno hablar, pero tu amigo no te va a dar las estrategias, las técnicas, y no te va a ayudar a mejorar eso, porque eso se mejora. Es como si cuando tienes una herida te pones una curita cuando hablas con el amigo. Entonces, la curita que hace solo tapa la herida, ¿cierto? Pero lo que está ahí hay que limpiarlo, hay que hacerle otras cosas para que eso mejore. Así es la salud mental. Entonces, se me ocurrió esa comparación para poder hacer que nosotros logremos entender que es súper importante asistir al psicólogo y quitarnos esa idea de que el psicólogo es para locos, o que de ir al psicólogo eso no es, no sé, en nuestro departamento todavía tenemos alto estigma en ese tema con la salud mental, y se nos olvida que los psicólogos están es para orientarnos. Yo siempre digo, el psicólogo es como el GPS. Usted va para una ciudad, no sabe cómo llegar a la ciudad, ¿usted qué hace? Activa en su automóvil ahora el GPS, ¿cierto? Y con ese GPS te lleva por la ruta correcta hasta llegar a la ciudad. Así es el psicólogo te va a ayudar, te va a orientar, va a fortalecer lo que tú ya tienes las herramientas, pero no sabes cómo usarlas. Entonces, ahí está el ejercicio. Hay algo muy gracioso que traes tú a colación, y bueno, yo hago, como tú lo sabes, hago proceso terapéutico también. Y cuando a los pacientes los están llamando en el consultorio, esto lo he dicho en varios contextos, cuando responden la llamada, no doctor, qué pena, voy a recibir una llamada,
dicen o que están en el médico o que están haciendo una vuelta. Sí. Entonces se siente uno como si estuviera en un contexto por allá, no sé, oscuro, haciendo algo malo o algo por el estilo. O sea, lo que tú dices es totalmente cierto, es real, todavía en Casanare. Y yo creo que en Colombia hay un estigma muy difícil que no hemos podido superar. Decir, venga, ya lo llamo, estoy donde el psicólogo. No, Si tú estás donde el médico, no hay lío, ¿no? Estoy en una cita médica. No Si pasa nada. estoy haciendo una vuelta en el banco, estoy haciendo una vuelta en el banco, ya te llamo o alguna cosa. Pero decir que estoy donde el psicólogo es bastante. Entonces se siente uno como terapeuta bastante intimidado. Uno dice hasta qué punto ven esto como algo oculto, ¿no? Algo que nadie debe saber. Y evidentemente eso también genera esa dificultad para yo ingresar a un proceso terapéutico. Y eso también tenemos que entenderlo cuando yo decía lo de las alertas, no esperar que esas alertas sean demasiado complejas, o sea, no esperar a que yo ya tenga una ideación suicida, a que yo ya esté a punto de llegar al límite de tomar una conducta de autolesionarme o lesionar a alguien para decir, oiga, sí, necesito ir donde el psicólogo. O sea, esto debe ser, y lo han hablado, y aquí traigo a colación muchas entrevistas que yo he visto de, sobre todo humoristas, ¿no? De stand comedy y eso, que me parece bastante particular que ellos sufran tanto de depresión. Es un tema a investigar interesante. Y ellos cuando los entrevistan dicen que cuando ya empiezan proceso terapéutico se dan cuenta que eso debería ser como un chequeo general que uno hace al médico. Cuando les duele algo, que se está sintiendo como cansado o algo, pues yo voy al médico a que me haga un chequeo antes de entender que tengo una enfermedad muy grave. Con la salud mental debería pasar exactamente lo mismo. Cuando yo estoy en terapia también les digo a los pacientes que ya llegan con situaciones muy complejas que la línea de salud mental es demasiado delgada. Y esa línea es muy peligrosa, no es como lo médico que tú con una intervención o con un medicamento o con algo ya te curas. La salud mental, tú pasas esa línea. O por lo menos te alivias. Exacto, te alivias si el tema no es tan grave. En la salud mental, tú pasas esa línea que es tan delgada y para devolverse a la normalidad, entre comillas, obviamente, o hacer la persona funcional que eras antes o tener una buena relación social cercana, etcétera, y tener unas emociones reguladas, es muy complejo. O sea, la gente piensa que siempre tiene esa autonomía de controlar su salud mental, cuando evidentemente es muy difícil cuando ya se sale de control. Así es. Y tú hace un momento, quiero recapitular cuando tú hablabas de las alertas, esas conductas de riesgo que están tomando nuestros adolescentes. Tú decías de los adolescentes, de nuestros jóvenes y adolescentes, con el tema, por ejemplo, de tránsito. Sí. Esos piques, bueno, no sé, se llama así, piques, Sí. bueno, como sea, que cogen la moto o el automóvil y van y hacen carreras o la bicicleta en conducta de riesgo porque lo hacen atravesando avenidas o lo hacen, de verdad, eso tiene que llamarnos la atención como padres, como cuidadores, como familia, como comunidad, como sociedad, porque están pasando cosas graves en la salud, no solamente es salud mental, porque aquí hay la afectación porque quieren ver más adrenalina, pero luego de esa adrenalina tiene un accidente de tránsito y quedan con una discapacidad, o en su defecto quedan un vegetal, o en su defecto, o sea, son cosas que de verdad hay que prestarle atención. Y nuevamente agradezco a Ultra Casanare por este espacio porque nos permite llegar a mucho más rápido a más personas y de esta manera decirles a los padres, pilas, tenemos una alerta. Y creo que las conductas de riesgo son en todo, ¿no? Todo. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de embarazo en adolescentes, De los son, jóvenes. evidentemente, si vemos atrás de esos embarazos en adolescentes, son conductas de riesgo, ¿no? Que tienen relaciones sexuales sin protección, a muy temprana edad, con personas que no conocen, bueno, todo lo que ya sabemos que se dan todas las capacitaciones de salud sexual y reproductiva, y eso son conductas de riesgo. También. Hay que entender, digamos, o el consumir sustancias, cualquiera, Alcohol. lo que venga, alcohol, y coger un carro, coger una moto, etcétera. Y hay que entender qué hay detrás de eso, ¿no? Qué hay detrás de ese proyecto de vida bastante confuso, con ese proyecto de vida bastante destruido, bastante poco estructurado, que lo único que a mí me genera bienestar es ese momento de bienestar que me da una sustancia, que me da un pique, que me da ganar una competencia como la que tú estás mencionando, que es tener una relación sexual con alguien, que es emborracharme, que es lo que sea. Pero Y, es momentáneo. obvio. Pero entonces, cuando yo veo, cuando analizamos, por ejemplo, con adolescentes, que no hay una estructura de un proyecto de vida claro,
pues obvio, eso que me da ese momento, para mí es todo. Porque normalmente mi vida es difícil. Porque normalmente mi vida no va hacia ningún lado. Con los jóvenes, por ejemplo, que no tienen oportunidades de entrar a una universidad, que no tienen las papás no tienen la economía para darles algún tipo de guía o de educación o lo que sea. Y pues obvio, cualquier momento de mi cotidianidad difícil, de que yo no me siento bien conmigo mismo diariamente, pues espero el fin de semana para que por lo menos tener algo, para tener bienestar, muy entre comillas lo pongo. Y ahí empiezan los problemas, y ahí empiezan esas conductas de riesgo, y ahí empiezan todo lo que sabemos que vienen consecuencias de eso. Vuelvo y lo repito, embarazo en adolescentes, enganche en alguna sustancia psicoactiva, conductas suicidas, violencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tú dices algo importante y justamente esa semana analizábamos en las estadísticas, porque tú sabes, manejamos las estadísticas, veíamos en las estadísticas cómo hay adolescentes que están consumiendo una sustancia que se llama Chamberlain. ¿Qué significa eso? Revuelven alcohol puro, es decir, alcohol que usamos para lavarnos las manos o limpiar cualquier superficie, con frutiño, con gaseosa, y lo están consumiendo como una sustancia psicoactiva. ¿Eso qué genera? Puede generarle ceguera, puede generarle un trastorno neurológico, puede generarle una situación a nivel gastrointestinal, y ahorita en el programa anterior hablaba un gastroenterólogo, no logré escuchar el programa, pero lo veré en diferido para enterarme, porque esos son temas súper importantes que necesitamos enterarnos. Cómo los padres, los cuidadores, la misma comunidad no se da cuenta de lo que está pasando un poco más allá con sus hijos, con sus sobrinos, es más, porque es que con ellos aquí mismos. Exacto, con ellos mismos. Entonces, eso es muy importante, que nosotros empecemos a prestarle un poco más de atención, a mirar esas conductas de riesgo. Y qué decir, hablemos un poco de nuestros jóvenes que hoy pasan mucho tiempo en el celular haciendo juegos. Sí. Hace poquito estábamos en una escuela de padres en el Carlos Lleras, la semana pasada. Lo hicimos en la mañana y en la tarde, en articulación con la Secretaría de Salud, y hablábamos algo bien interesante, y también traigo a colación este espacio para hablar de eso, y como que quitarnos también el sesgo a los adolescentes. Uh-huh. Acordémonos que hubo una transición, o que hay una transición de desarrollo entre el niño, entre el infante, que termina la adolescencia más o menos que termina la infancia más o menos a los 10, 11, 12 años, y que empieza la adolescencia. Acordémonos que esa transición acarrea muchos cambios a nivel cognitivo, a nivel social, o sea, las relaciones que yo empiezo a tener con mis pares, y a nivel obviamente familiar y personal. Imagínate, y hagamos ese análisis, y para las personas que nos están escuchando en este momento, hagamos ese sondeo y recordemos qué edad tenía mi hijo cuando cayó pandemia. Si esa transición se hizo de 11, 12, 13 años en encerramiento, donde obligaron a los adolescentes que estaban pasando por esa transición muy importante en la construcción de la personalidad de los jóvenes, encerrados frente a un computador, y que ahora les exigimos, los empujamos, vaya, socialice, hable con las personas y no te pegues a internet ni a juegos. Imagínense la locura. Entonces empezamos a señalar a los adolescentes, a los jóvenes que están hoy en día súper enganchados con los juegos, con las redes sociales, y que tienen una altísima ansiedad de relacionarse con el otro y unas incapacidades para hacerlo. Eso. Pero ¿dónde lo encontró la adolescencia a ellos? Entonces, justo empecemos a mirar, papás, esos adolescentes, cómo encontraron su adolescencia, cómo se dio ese desarrollo, esa transición de la infancia a la adolescencia, encerrados y diciéndoles, exigiéndoles que se pegaran a un computador. Y ahorita les decimos, no lo hagan. Ahorita les decimos, ustedes están mal, no tienen que relacionarse con el otro, salgan con sus amigos. Claro, los chinos con una ansiedad brutal, no saben cómo hablarse y prefieren, y les da mucha comodidad, como lo aprendieron en esa transición, a sentirse mucho más cómodos jugando, se sienten mucho más solos, más encontrados y obviamente solos.
Entonces también en esa época y hoy en día escucho mucho y ojos papás con ese discurso delante de sus hijos en que se sienten incluso orgullosos, porque lo he escuchado, Belsi, que me parece sorprendente, en cuanto a que, uy, no, y mi hijo es líder de yo no sé qué cosa en los juegos virtuales y le va muy bien y todo, incentivan eso. Yo no estoy diciendo ni lo estoy satanizando que los juegos, ojo, no estoy diciendo que eso no se debe dar, eso también hace parte de las lúdicas de los chicos, pero cuando yo incentivo eso y lo vuelvo parte del proyecto de vida único, y ojo con lo que estoy diciendo, único de sus hijos, ahí caemos en un error. Claro. Porque recuerden que las personas tenemos varias, digamos, varias facetas, varias fases, varios roles que tenemos, que dentro de esos está lo social. Y lo social no es como lo están vendiendo las nuevas tecnologías, que es conectarme con alguien por un chat y que no me veo, y que solo lo que represento es un avatar, que es un avatar que no existe. También hagan una lectura, señores estudiantes, señores profesores, señores adultos, en las nuevas fotos que ponen los chicos. Ustedes no se han pillado que las nuevas fotos que ponen en Instagram, Facebook o TikTok se tapan la cara. Y quieren todo el tiempo tener la cara tapada. Eso tiene una lógica, eso tiene a nivel psicológico una connotación que evidentemente no se admiten como son y prefieren que lo represente un avatar. Y el avatar obviamente es algo que no existe, ellos no son el avatar, así no son ellos en la vida real. Entonces cuando cotidianamente se tienen que encontrar con la sociedad, siendo como son, flacos, gordos, altos, lo que sea, pues obviamente no les gusta porque el avatar es más bonito. Entonces me siento más cómodo en ese ambiente controlado, lindo, perfecto, que es el internet, que son los juegos. Entonces, con lo que estoy diciendo es que hagamos una lectura, les decía yo a los padres de familia en esa escuela de padres, pongámonos otras gafas y entendamos cuál ha sido la historia de nuestros adolescentes, cómo encontraron la adolescencia de ellos. Y ahí sí empecemos a mirarlo con otros ojos y empecemos a tener, no la aceptación, porque a veces nos hacen la mala lectura los psicólogos que dicen, entonces que ellos hagan lo que quieran. No lo estoy refiriendo. Estoy refiriendo que hagamos un entendimiento de lo que están pasando y empecemos con unos procesos muy tranquilos, muy calmados, muy lógicos a su etapa de desarrollo, a que empiecen a entrar otra vez a la sociedad. Suena un poco loco, pero que empiecen otra vez a ver esa inclusión, a ver esos espacios sociales muy paulatinamente, sin satanizar lo que hacen, porque acuérdense que todo lo que ponemos en contra, lo único que hace es alejarnos de ellos afectivamente y obviamente van a hacer todo lo contrario. Y empezar a generar esos espacios que también se dan. Con los padres pasa lo mismo, ¿no? Con los padres pasa lo mismo. Llegan y pegados al celular, sus hijos encerrados. Eso es muy común que uno lo escuche en terapia, que uno hable con los chicos. Bueno, sí, llegó mi papá, me dio un pico en la frente, se entró cansado a pegarse al celular y yo seguí jugando. Y después nos rasgamos las vestiduras como padres en que a qué horas mi hijo empezó a consumir sustancias, a qué horas mi hijo se metió yo no sé en qué redes, a qué horas mi hija está embarazada, a qué horas. Pues ahí está el tiempo, ¿no? Ahí se dio cuando tú llegabas, nunca dedicaba tiempo. Nunca hiciste ese sondeo en lo que estaban ellos observando. También, también hay un miedo de los padres de familia en inmiscuirse en las redes sociales. Creo yo que hoy en día, porque saben que van a encontrar cosas que no les van a gustar, pero tenemos que también hacer eso. Acuérdense que hay una mala interpretación del libre desarrollo de la personalidad, que también ha sido muy cómodo para los padres pegarse de eso, y los psicólogos hablamos de eso, pero cuando va en contraposición de sus derechos. Pero, por ejemplo, ustedes como padres también tienen derechos. Un chico de 11, 12 años que tú le das un celular, ustedes tienen todo el derecho, padres de familia, en revisarle sus redes sociales, en revisarle qué están observando en YouTube. Ustedes tienen todo el derecho. Eso lo dice la ley, eso no lo está inventando. Lo que pasa es que ha habido una mala interpretación de la ley 1098 del 2006. Total. Y entonces ha habido esa nueva línea que inclusive lo voy a hablar esta mañana en la emisora, de los nuevos padres, de las nuevas madres, que vienen desde una represión, desde una restricción. Entonces yo ahora quiero que mis hijos hagan lo que les dé la gana. Y eso no es así. Y los psicólogos, y lo aclaro, los psicólogos no decimos eso. No decimos, ni la ley tampoco lo dice, que pueden hacer los padres, los hijos lo que quieran.
Eso nunca lo hemos dicho y la ley no lo dice. Pero, exacto, es que fue la mala interpretación que le dimos a esa ley. Yo siempre cuando dicen, es que los psicólogos dicen que, yo le digo, no, tú estás equivocado. ¿Dónde? Porque están leyendo mal la ley 1098 y esa es la que hace referencia. Cuando tú dices que los psicólogos dijeron que la ley dijo que está diciendo no maltratar. En ningún lado no dice que no corregir, en ningún lado dice que no educar. Yo no lo he leído. Y entonces lo que hicimos fue, ¿por qué dicen no maltratar? Porque nos habíamos pasado al otro extremo. Entonces los niños llegaban con las manos quemadas, las manos machucadas, brazos fracturados y en fin, por el maltrato. Por eso es que niños que los colgaban estaban haciendo lo que hacían con los abuelos o los bisabuelos, que los colgaban para castigarlos, y eso no es. O sea, hoy estamos hablando de otra forma de castigo, de otra forma de educar, de otra forma de relacionarnos. Y tú, antes de que se me vaya la idea y para irnos a un corte, tú estabas diciendo algo importante, y es que la forma de involucrarnos parentalmente o vincularnos afectivamente también, se perdió esa parte. O sea, no sé en qué momento nos perdimos. Hay que reencontrarnos con nuestros hijos, porque hoy lo que estamos viendo son esas rupturas o esas fracturas que hay en la parte relacional, en la parte de vínculos afectivos, y eso es lo que está generando tantos problemas en nuestros niños, niñas, adolescentes. Y los niños jóvenes, los adolescentes y los jóvenes hoy, por eso es que generan ese apego al otro cuando tienen un noviazgo, por ejemplo, una relación de pareja, y viene ahí esa ruptura de pareja, se termina esa relación y caen en una conducta suicida. O sea, es que es una cosa que de verdad necesitamos empezar a entender, y necesitamos que ustedes nos escriban acá qué otra cosa han identificado, qué es lo que necesitamos hacer, porque esto debe ser conjunto. Ustedes que son los padres de familia, yo hoy hablo de joven, yo ya no tengo un niño para decir la crianza hoy es así, ya esa etapa la pasé hace rato, entonces no sé hoy cómo me comportaría, y siempre hablamos con mi esposo y nos reímos porque decimos, esta casa no es apta para niños, hay cosas que son si hubiese un niño serían riesgos, las escaleras, las formas como están las cosas, entonces decimos... Sí. Necesitamos entender el contexto, necesitamos entender cómo comportarnos también. Ya Belsi no sabe cómo comportarse con un niño, si tuviese un hijo pequeño, porque en ese momento no lo tengo en mi contexto. Entonces, por eso es tan importante que nosotros aprendamos a ver el contexto y que empecemos a entender cómo están las crianzas. Y el tema anterior que me parece muy importante, como tú lo trajiste, el tema anterior hablábamos de la crianza respetuosa, y entonces cuando tú dices, tienes todo el derecho de revisar el celular, efectivamente, revisa el celular y tú le informas cuando le entregas el celular, le dices, mira, este celular te lo estoy entregando, pero este celular yo lo voy a revisar, este celular yo voy a tener el control de este celular, cuando yo te diga que me lo entregas, porque esas son las normas que vamos a colocar frente a, no después de haberlo entregado y de pasar meses y ni siquiera nos dimos cuenta y después ya queremos controlarlo completamente. Y otra cosa, padres, hoy hay aplicaciones, porque ya están las aplicaciones, para que tú le digas a tu hijo, voy a colocar una aplicación donde te lo bloquea para las redes sociales tantas horas. Y esas son lo que necesitamos acordar, necesitamos hablar con nuestros hijos. Yo te voy a revisar, yo voy a saber, porque hasta ayer me enteré, yo no sabía eso, que puedo revisar dónde está el otro celular. Claro. No, estoy perdida. Incluso hay unas restricciones que se dan dentro de los celulares, iPhone tiene eso, las mismas aplicaciones tienen restricciones, por ejemplo, para los niños, en que no puedan entrar a ciertas páginas. Entonces también eso lo que tú dices es súper importante, porque hay que entender que las tecnologías como nos pueden ayudar a muchas cosas y ya no podemos tampoco ir en contra de eso. Lo hablábamos esta mañana con las inteligencias artificiales y en el podcast que viene de nosotros, que tenemos un podcast ahí de actos fallidos para un colectivo de inconscientes que pronto va a salir. Hablábamos de que definitivamente tenemos que adaptarnos a esto, más no asimilarlo al 100%, porque obviamente vienen unas normas éticas, etcétera,
pero por ejemplo cuando le damos un celular a un niño, lo que tú dices es fundamental, hay que enseñárselo a utilizar y entender Total. que esto va a ser de los dos y esta información la voy a tener yo acceso. Si yo llego desde un principio a tener esos acuerdos y decir, si yo encuentro cosas que no están estipuladas dentro de nuestros acuerdos, pues obviamente va a haber unas consecuencias. Te quito el celular, te va a restringir ciertas cosas, etcétera. Pero cuando yo te doy un celular sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de restricción a un niño de 8 Ni años, normas, a un ni niño, reglas. nada, pues entonces cuando él, obviamente porque tiene un mundo de información, entra a cosas que no son, el papá llega y le pega, el papá... ¿Error de quién? Pues de mío, porque pues obviamente yo Soy te di el un papá. aparato con un mundo de infinito de información y no te lo enseñé a utilizar. Nada. Entonces ahí esos acuerdos se tienen que dar, evidentemente, en el contexto familiar. Bueno, entonces ya saben, bienvenidos a Terapia. Vamos a un pequeño corte comercial y volvemos en un instante. Ultra Casanare. Vamos por más. Bienvenidos a Terapia. Genial que ya nuestros oyentes nos están, o nuestros seguidores nos están escribiendo, y hoy tenemos una pregunta. Y, Oscar, ¿qué podemos decirle a Justiniano del Cielo? ¿Qué hacer cuando mi hijo es víctima del bullying en el colegio y los docentes no hacen nada? Creo que esto es un tema bien difícil que también se ha pasado muy ligeramente en muchas instituciones educativas y que cuando volvemos al tema, cuando ya revientan las cosas, cuando el tema es demasiado denso para el pobre estudiante y ya el papá ha hecho todo como creo que lo está diciendo el usuario, ha ido al colegio, los docentes no hacen nada, etcétera, etcétera. Recordemos que hay unas líneas de apoyo también acá en la Secretaría de Salud que creo que aprovechemos y las mencionamos ahora de una vez, y en la Secretaría de Educación. O sea, esto no lo podemos pasar. Si los docentes no le están dando la importancia a estos procesos, a esto que está contando el estudiante, a esto que el padre de familia está identificando de su hijo, donde él ya ha cambiado sus conductas, donde no quiere ir a estudiar, donde está presentando conductas asociales, o sea que se está aislando, que incluso ha dejado de comer, que o tiene conductas agresivas, etcétera, etcétera, y después el padre identifica que en el colegio se están presentando estas agresiones de estudiantes para con él, y él ya hizo ese primer acercamiento con los docentes y no hacen nada, tenemos que seguir el conducto regular. El conducto regular es ir donde el rector o donde el coordinador a hablar eso. Si ustedes definitivamente no encuentran una escucha de esto que está sucediendo y unas acciones inmediatas, porque esto no puede ser el otro año miramos, esto tiene que ser acciones inmediatas donde el estudiante le pueda contar al papá, sí, dejaron de violentarme, sí, ya me siento más protegido, sí, ya hicieron cosas. Si esto no se da y el estudiante sigue siendo agredido y sigue presentándose, tenemos que definitivamente ir a la Secretaría de Educación Municipal y mover lo que tengamos que mover. Así Obviamente, es. Perdóname un segundo ahí, también si el tema de afectación psicológica ha sido muy grave en el chico, o sea que esto ya ha tenido una connotación bien difícil y que ya ustedes ven que el chico, pues su hijo tiene pues conductas que no están adecuadas, pues tenemos que, volviendo al tema de hoy, ir a terapia. Eso es un indicador, eso que estábamos hablando hoy al principio. Pero tenemos que hacer, los padres de familias, no dejemos que esto suceda y que se alargue, y que se alargue, y que se alargue. Aquí tenemos, si ya ustedes hicieron oídos sordos, los profesores tenemos que pasarnos a otras instancias. Y yo iba a decir eso, hay que ir a terapia, hay que llevar al niño, niña, adolescente, al que está viviendo el bullying, pero también la familia. Es súper importante que la familia se involucre en la psicoeducación, es decir, que vaya con el psicólogo también, reciba la orientación para poder saber qué hacer, cómo apoyarlo y cómo ayudarlo, porque a veces nosotros solo enviamos a la persona que está viviendo la situación, pero nosotros los que estamos ahí en el entorno no vamos a terapia y entonces no sabemos qué hacer, cómo tratar a ese otro ser humano, cómo ayudarlo, cómo apoyarlo, cómo
acompañarlo en estos procesos. Súper importante que todos en conjunto vayamos a terapia, por supuesto, cada uno por su lado, ¿no? Porque hay que ir primero, hay veces que los niños o los adolescentes no van a contar delante mío de mi padre, del padre va a contar lo que está viviendo. Entonces, por eso es tan importante que las consultas se hagan separadas. Bueno, en fin, pero un terapeuta te va a indicar cómo hacerlo. Entonces, es súper importante que vayas a terapia. Y bueno, aprovechemos a hacerle la propaganda al consultorio de psicología, que tú prestas el servicio también. Sí, yo me gradué ya hace 14 años, ya tengo 14 años de experiencia en atención terapéutica. Tengo la especialización en atención y definitivamente en Yopal es entendible que todavía existe ese estigma, porque pues es difícil encontrar espacios terapéuticos, a diferencia, por ejemplo, como grandes ciudades donde hace muchos años existen. Entonces, pues hay que utilizar estos espacios. Entonces aprovechamos, ahí creo que en las redes están saliendo mi número telefónico. Hacemos terapia virtual y hacemos terapia presencial. Yo tengo consultorio terapéutico para pues particular, obviamente no tengo pues convenios con las EPS, es particular netamente por ahora, y pues hay que utilizar estos servicios, ya sea conmigo o sea también con la EPS o con la persona experta que ustedes le genere confianza y que pues esté también más cercano a lo que ustedes necesitan. Así es, entonces súper importante, vamos a terapia. Y por eso el programa Bienvenidos a Terapia. Aquí tú vas a empezar a desmitificar o a quitarse esa idea de que ir a terapia es terrible o es para otras personas. No, yo siempre digo, todas las situaciones hoy están de la puerta de nuestra casa hacia afuera, pero mañana no sabemos si se va a traspasar esa puerta. Entonces, por eso es tan importante que hagamos también prevención. Ir a terapia por prevención me ayuda también a entender muchas situaciones. Y además, ninguno estamos exentos de necesitar la terapia. De alguna manera tenemos una situación en nuestra vida. Entonces, desde la infancia se empezaron muchas cosas a crearse en nuestras vidas que hoy nos detienen. Hay personas que les da miedo hablar en público. Así es. Hay personas que viven con el dolor acá arriba en la espalda y todo el tiempo están apretando, están moviendo la cabeza, pero no necesitan ir a terapia, les digo yo. Personas que bruxan todo el tiempo, es decir, los dientes los tienen apretados todo el tiempo y en la noche ni se diga. Esos son indicadores también de ir a terapia, que necesitamos ayuda, que necesitamos ir donde el psicólogo, que nos escuche, que nos oriente, que nos ayude a mejorar esas situaciones y que, bueno, otro indicador súper importante, el tema del sueño. Hoy muchas personas están viviendo situaciones de sueño, es decir, de insomnio, todo trastorno del sueño, tienen que ver, no están durmiendo bien, si duermen no descansan, están pasando horas en vela, horas despiertos. Entonces es súper importante que lo hagamos consciente y empecemos a buscar ayuda. De esta manera nuestra salud mental va a estar mejor y nuestra salud física va a estar mejor. Recuerden que siempre les digo, si tu boca no habla lo que estás viviendo, este cuerpo lo va a hablar. Por eso empiezan todos los dolores, empiezan todas las situaciones, todo lo digestivo. Por eso el problema del siglo es el tema del colon. Exactamente. Porque todas las emociones tienen que ver con el siguiente cerebro que está en nuestro sistema digestivo. Y no estamos siendo conscientes de eso. Entonces, súper importante. Bienvenidos a terapia. Les dice, vayan y busquen ayuda, ya sea con su EPS, porque igual usted tiene derecho a 30 sesiones de psicología al año. La resolución 3280 nos habla de las atenciones integrales, es decir, usted tiene derecho a que lo atienda el psicólogo, a que lo atienda el psiquiatra, a que lo atienda el terapeuta ocupacional y todas las ramas de la medicina y de las ciencias sociales que necesite en conjunto. Y es un derecho que tienes y es un derecho que debes pedir, que debes exigir ante tu EPS. Y si no te brindan allí el servicio, pues ponga la queja. ¿Y dónde pone la queja? Si usted está en cualquier municipio del departamento de Casanare, puede ir a la Secretaría de Salud y allí hay una oficina que se llama Atención al Usuario o SAC, Servicio de Atención al Usuario. Ahí puedes colocar la queja o vienes a la Secretaría Departamental. Es súper importante que hagamos este ejercicio. Bueno, Oscar, para ir cerrando, porque el tiempo se pasa corriendo, que
otras herramientas le podemos dar hoy a nuestros oyentes, seguidores y a los que lo van a ver en diferido para tener una mejor salud mental? Bueno, ir a terapia es también el tema preventivo. Cuando yo, por ejemplo, y ha pasado, no es tan común y debería ser común, cuando yo, por ejemplo, sé que mi hijo va a entrar a la adolescencia y tengo esa prevención de qué va a pasar, cómo me debo comportar, también es un indicador para ir a terapia. Esto no es, vuelvo y lo repito, no es solamente, y los psicólogos no somos solamente apaga-incendios, no es cuando ya se está presentando toda la problemática, venga yo llevo y por favor en 2 consultas recéteme al chino y vuélvamelo funcional. No, aquí es antes incluso de empezar algunos temas de cambios, por ejemplo, en una separación de padres. Yo ya sé que me voy a separar de mi esposo o de mi esposa y sé que posiblemente esto le puede afectar a mi hijo, pues yo voy a terapia, voy con mi pareja o mi expareja, mire, nos vamos a separar, tenemos un hijo de 8 años, de 9 años, un adolescente, 12, 14, 16 años y no sabemos cómo decírselo. Estamos haciendo prevención de la salud mental y vamos a terapia a decir cómo lo hacemos. Claro. Enséñenos, señor psicólogo, no queremos que esto sea traumático, no queremos que haya unas secuelas en la salud mental de mi hijo y vamos a terapia para eso. Entonces, vuelvo y lo repito, esto no es un tema único y exclusivamente de cuando ya se están presentando temas demasiado graves, que es como el imaginario que ha venido desde hace unos años para acá. Aquí también tenemos que pensar cuando se avecinan situaciones complejas o cuando yo ya veo indicadores en mí, como lo que tú estás diciendo, las afectaciones físicas, que yo ya veo que es un dolor constante, ya veo que tengo problemas gastrointestinales, problemas de sueño, problemas de alimentación, etcétera. Son indicadores para ir. Esos son alertas que me están presentando. Todavía no es una enfermedad como tal, pero se puede convertir en una. Y en una enfermedad o física o de salud mental. Entonces, ahí en esos indicadores, en esos momentos, pues voy a prevenir que pase algo más grave, más difícil, y voy a terapia. Y vamos a terapia. Y voy, y así sea 1 o 2 sesiones, simplemente por un tema de prevención, voy y escucho. Voy y narro al terapeuta, mira, me está pasando esto, yo ya siento que por alguna conferencia que fui, por algo que leí, por este programa que vi, yo siento que eso que decían ellos ya me está pasando a mí, quiero ver qué me pasa, a ver qué tan grave es lo que tengo, a ver si definitivamente es algo que tiene que ver con mi salud mental o es algo diferente. Físico. Ahí es donde yo tengo que empezar a ir a terapia, no solamente cuando ya se presentan las dificultades. Obvio, cuando se presentan también hay que ir, que ya lo hemos hablado al principio, cuando ya hay conductas mucho más difíciles de manejar, pero la idea es que empecemos a concientizarnos que como yo voy a chequeo general cuando voy al médico, también voy a chequeo general cuando voy al psicólogo. Yo, aquí tú me traes a colación lo que decía un amigo muy especial que hoy ya está en el cielo, digo yo, desde allá nos acompaña. Él decía, ¿cada cuánto, es psicólogo también, y decía, ¿cada cuánto tú vas al psicólogo? Y es una pregunta que muchos de los que están aquí viendo el programa y de los que lo van a ver van a decir, ops, yo nunca he ido a mis tantos años. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas veces vas al peluquero al año? ¿Cuántas veces vas al odontólogo como mínimo? Vas a hacer 2 veces, 3 veces al odontólogo vas, ¿cierto? Pero al psicólogo no vamos, o al psiquiatra menos. Ese sí que está más satanizado, y lo decía el doctor Montenegro, es que para ir al psiquiatra eso tienen que pasar muchas cosas para que pueda llegar. Entonces, súper importante, familia, que empecemos a identificar que si hay algo que me está generando un malestar, que no me siento bien, voy y busco una cita con el psicólogo. Busco una cita de prevención. Empecemos por hacer prevención. De esta manera vamos a empezar a generar mucha más bienestar en nuestra vida, y eso nos va a ayudar a estar mejor. Entonces, súper importante. La semana pasada, la anterior sesión aprendimos a respirar, la respiración pránica, si la recuerdan. Y si no, es con el pulgar y el anular, empezamos a respirar. Entonces tomamos aire por la fosa que está libre, muy profundo, y sostenemos y tapamos la otra y soltamos el aire por la que estaba tapada. Y nuevamente tomamos aire por esa que estaba
destapada ahora, muy profundo, y soltamos por la otra. Un ejercicio tan fácil, tan tranquilo, te va a ayudar a pensar mejor. Y esa es una forma. Esta semana aprendamos a respirar. Andrés decía, cuando tú también hiciste el curso de primeros auxilios psicológicos, Andrés decía, si las personas supieran respirar, No existieran los psicólogos. no tendríamos trabajo. No tendrían que ir a terapia. No tendrían que ir a terapia. Entonces empecemos a aprender a respirar. Hagan el ejercicio. Si tú me estás viendo ahora o lo vas a ver en diferido, haz el ejercicio por 5 minutos. Aprende a respirar. Respira por tu bienestar. Respira siempre. Cuando estés enojado, respira. Y no lo han dicho siempre, pero no lo hacemos porque no nos parece importante, porque qué bobada respirar. Qué bobada lo que dicen. Pero funcional, no es tan importante no como es, tomarse un medicamento o cosas así. Exacto. Entonces por eso es tan importante aprender a respirar. Aprendamos a respirar y con eso esta semana nos vamos a descansar aprendiendo a respirar. Eso es algo que tenemos que hacer. No sé. Algo para finalizar que es muy importante, que también lo escucha uno muy comúnmente, es que fui al psicólogo y no me gustó. Eso es muy común. Fui al psicólogo de la EPS, no me gustó. Fui al psicólogo tal, fue una psicóloga, no me gustó. Aquí pasa algo muy similar como con los médicos, y ustedes me hallarán la razón, señores usuarios, oyentes, los que están escuchando este magazine, que uno también tiene su médico de confianza. Entonces uno en un municipio o en la ciudad uno dice, no, el que yo le creo, el que me gustó fue tal. Con los psicólogos pasa exactamente lo mismo. Ustedes mirándole a un psicólogo y dirán, no, este no me gustó. Pero ojo, no te gustó el psicólogo, pero no el proceso terapéutico ni la psicología. Entonces, si no te gustó ese, pues ve donde otro. Busquen. Así pasa con los médicos. Uno dice, no, venga, a la Con el odontóloga odontólogo. que me gustó, porque me trató bonito, porque me hizo tal cosa, porque me dijo, fue esa. Sígame dando sesión con ella. Con los psicólogos pasa lo mismo. Entonces, no perdamos el impulso. Si fui la primera vez donde el psicólogo, donde la psicóloga, y no me gustó el psicólogo o la psicóloga, sea el proceso que hubiera hecho. No perdamos el impulso, busquemos otro espacio terapéutico, pero no perdamos ese gran momento de encontrarnos a nosotros mismos y de organizar, como yo a veces digo, la casa, que es la cabeza, y pues que esto nos ayude a regularnos y tener una mejor vida. Entonces esto se me ha olvidado mencionarlo al principio y aprovecho para cerrar con esto. Que no perdamos el impulso si la primera aproximación que tuve en terapia no fue tan satisfactoria o no llenó mis expectativas, porque también hay unas expectativas muy altas del psicólogo y piensan que con una sesión voy a arreglar toda una vida de 20 años o vida de violencias o vida de maltratos, o simplemente yo llevo a mi hijo de 6 años donde yo le he dado una crianza no tan adecuada durante 6 años y el psicólogo en una me lo tiene que devolver funcional. Entonces entendamos que esto es un proceso y que si no me gustó cómo inició, pues cambio a otro psicólogo que tenga otra línea, que de pronto tenga otro discurso que yo me sienta más adecuado, y ahí empiezo el proceso. Pero no desfallezcan si el primer momento no fue tan satisfactorio o no llenó mis expectativas. No desfallezcan y busquen otro psicólogo. Y adicional a ello, es que dele la oportunidad también al psicólogo de que usted vaya. Si va a la EPS son 20 minutos. Exacto. Entonces tendrías que ir más seguido, ¿cierto? Con el de la EPS, muchas más veces para que logres hacer un proceso. Si vas a un particular, entonces con una sesión como lo hice Oscar, y te lo digo como psicóloga clínica, que también hago terapia, no logramos sacar a un proceso con 1 o 2 sesiones, porque es que nosotros no tenemos ni una varita mágica ni un medicamento para darles. Nosotros les orientamos, estamos ahí para ayudarles, escucharlos y ayudar a organizar la casa, pero es de una manera diferente. Entonces, súper importante. Es un tratamiento, al igual que como yo siempre hago la comparativa con los médicos, porque a veces nos miden de la misma línea, pero para algunas cosas y otras no. Entonces, en terapia es igual, es un tratamiento que es un proceso que va a durar varias sesiones, como lo dices tú. Exacto. No una sola. Entonces, ya saben, bienvenidos a terapia, gracias por estar aquí, gracias Oscar por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación. Esperamos más adelante hablar, porque tú tocaste un tema que me llamó la atención, y es el tema de las
inteligencia artificial. Ya, ay, Muy bien. se me fue. De la inteligencia artificial, que es un tema que hoy ha generado y me ha generado mucha inquietud, porque justo te contaba detrás de cámaras que he estado hablando de este tema porque ya me está generando cierta expectativa, ¿será que Sí, se llama? expectativa genera de mucha lo que va, expectativa de los de lo que va a psicólogos. pasar, de lo que está pasando y de lo que va a pasar con nuestros adolescentes y con nuestros jóvenes si no estamos ahí como padres cuidadores acompañando. Entonces, gracias por estar aquí. Pronto hablaremos de ese tema. Escríbanos qué otro tema les gustaría que tocáramos aquí. Ayúdenos a compartir este programa con más personas para que les llegue. Si a ustedes les pareció interesante, muy seguramente a otras personas también les va a ayudar. Entonces, no cuesta mucho tiempo dar compartir y hacer un comentario. Me encantó, me gustó. Otros temas que les otros gustaría temas que tratar me gustaría, en estos exacto. espacios de psicología, que de pronto a nosotros se nos ha pasado, traes otro experto, bueno, lo que Claro. sea, pero importante escuchar a los... Ay, sí, genial. Tú dijiste algo. Yo siempre, o últimamente les estoy diciendo, yo no soy la experta en todo, ¿cierto? Tengo algunos temas. Pero si yo no lo sé, del que tú necesites, traigo al experto, porque tengo amigos nacionales e internacionales que nos podrían ayudar en los temas. Entonces, importante que nos escribas qué tema quieres que hablemos de salud mental. Bienvenidos a Terapia, les da un fuerte abrazo, un feliz fin de semana y nos vemos el martes. Recuerden, martes y jueves, 11 de la mañana estaremos aquí. Bendiciones para todos, gracias por estar aquí, los invitamos a seguir en nuestra programación, ayúdenos a compartir todos los programas, siempre son de interés general, nos van a ayudar a llegar a más personas porque lo que busca nuestra directora general es empezar a impactar de manera positiva la población de Casanare, Colombia y el mundo en su defecto. Gracias por estar aquí, bendiciones para todos. Vayan a terapia. Sí. Ultra Casanare. Vamos por más.